¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Un tema importantísimo para abordar esta noche, tomando en cuenta el plazo que tiene el Congreso de la República para discutir, analizar y aprobar la propuesta de presupuesto para el año 2017. Después de los llamados talleres donde distintos sectores participaron en este presupuesto abierto, dando su opinión, sus comentarios, ¿realmente esta discusión refleja esta propuesta que hoy está en manos del Congreso de la República? Esta noche vamos a analizar todos los temas que están vinculados, por supuesto, a un tema, insistimos, de fundamental importancia para la realidad económica y social del país. Desde inicios de las civilizaciones, el hombre ha buscado formas de hacer presupuestos. Los antiguos egipcios estimaban los resultados de sus cosechas de trigo. En la actualidad, todo gobierno basa sus políticas en la cantidad de recursos asignados a sus presupuestos y cómo lo distribuyen. Pero en Guatemala, el mismo debe pasar por el análisis del Congreso de la República, en donde se genera una fuerte discusión, en ocasiones con tintes políticos más que económicos. Y este año no será la excepción. La diferencia en el presupuesto para el 2017 de 79.830 millones de quetzales consiste en que el gobierno implementó una modalidad de mesas abiertas, que incluyeron las solicitudes de cada ministerio sobre sus necesidades. Tema que resultó sorpresivo para el Ejecutivo, que obtuvo fuertes demandas de recursos por parte de los ministerios, superando los techos establecidos por la entidad y llevando a un incremento de 12.7% del proyecto presentado con un financiamiento del 72.2% de ingresos tributarios. Las críticas de grupos economistas y exfuncionarios como el famoso G40, formado por 40 especialistas, han girado en los últimos meses sobre el financiamiento, endeudamiento, transparencia, entre otros. El pasado 1 de septiembre el gobierno fijó el monto que a su criterio necesitará, pero ¿qué tan probable es que los legisladores lo aprueben? ¿Lo modificarán? ¿Qué opinan los expertos sobre el mismo? Estas son parte de las interrogantes que Desafío lleva esta noche a la mesa. Claro que es un tema fundamental, sobre todo cuando entramos en la última etapa, en esta discusión muy importante dentro del Congreso de la República para analizar la propuesta de presupuesto para el año 2017. Ese es el tema que nos convoca esta noche. Veamos algunos datos interesantes en este reportaje que acabamos de ver. Y ahora sí, quiero presentarles a nuestro primer invitado. Es Felipe Alejos, secretario general del Partido Todos, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Diputado Alejos, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, un tema importante y empecemos a hablar de cómo está hoy por hoy con tanto tema dentro del Congreso de la República en la discusión, uno que no es menos importante como la discusión del presupuesto para el próximo año. Bueno, básicamente el Ejecutivo tiene que enviar su propuesta antes del 2 de septiembre, que ya lo hizo. Llega a dirección legislativa y hasta el día anteayer, martes, fue leída en el Pleno, lo que eso significa que ahora pasa la discusión a la Comisión de Finanzas. En la Comisión de Finanzas hay representación prácticamente de todos los partidos del Congreso de la República y deberá dictaminar favorable o desfavorable para posteriormente hacer llevar esta discusión al Pleno del Congreso de la República. Tenemos hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o improbar el presupuesto que ha enviado el Ejecutivo. Siempre se llega año con año a la cuenta regresiva que nos ubica en el último día, en los últimos minutos para la aprobación del presupuesto. Este año reviste una característica importante porque el presidente llamaba a este presupuesto abierto, donde se realizaron mesas de discusión, donde distintos sectores pudieron aportar y participar, de hecho, en las prioridades que debería o no tener este presupuesto. ¿Usted piensa que esto puede aportar o ayudar a que se pueda discutir y aprobar en el tiempo correspondiente y no siempre en los últimos minutos? Bueno, nosotros creemos de que haya habido un presupuesto abierto de parte del Ejecutivo es algo positivo. El ministro también ha demostrado apertura, ha estado visitando las diferentes bancadas. El día de ayer estuvo con la bancada Todos y estuvimos ahí pues discutiendo varios temas técnicos. Y ahí es donde digamos ya entran las preguntas que nosotros tenemos que van a ser clave para tomar una decisión. Como por ejemplo, estamos hablando de un incremento de un presupuesto de 70.000 millones de quetzales a prácticamente unos 80.000 millones de quetzales. Exactamente. Esto es un incremento aproximadamente de un 13%, lo que es un incremento fuerte.
pero también vemos cómo la ejecución presupuestaria del Ejecutivo ha sido muy baja. Podemos hablar, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones, a la fecha ha ejecutado un 23%. El Ministerio del MIDES ha ejecutado un 23%, cuando por lo menos se debería ejecutar ahorita un 70%. El global del gobierno es aproximadamente un 50%, lo que quiere decir que con estos 70,000 millones de quetzales que ellos tienen, pues prácticamente no van a poder terminar de ejecutarlo. El ministro se quedará con caja y entonces sí queda una duda enorme en cuanto a querer incrementar un presupuesto del 13% cuando la ejecución del Ejecutivo es muy baja. De ahí hay otros temas técnicos, por ejemplo, como el tema de la deuda. Estamos hablando que este presupuesto se quiere financiar con prácticamente 13,000 millones en bonos. Es una cantidad fuerte, es una cantidad que ni siquiera el gobierno del Partido Patriota en sus presupuestos exactamente, lo había hacemos presentado. un comparativo con años anteriores, es una cifra bastante elevada, ¿no? Así es, bastante elevada, y esto significa que en comparación con el presupuesto del 2016 al presupuesto del 2017, que estaba el déficit fiscal en el 2016 en 1.7, estamos hablando que ahora se incrementaría un 2.2. La Junta Monetaria ha recomendado que no pasemos del 2%. Entonces, ese incremento del 20%, a mi criterio, no es sostenible en el tiempo. Técnicamente es complicado también porque nos acercamos a niveles, por ejemplo, el 2.5%, en donde agencias calificadoras que califican a nuestro país, como Standard & Poor's, Fitch y Moody's, pudiera tener una consecuencia negativa. Cabe mencionar que en el año 2014 a Guatemala se le bajó precisamente esa calificación de deuda de país de BB+ a BB, lo que significa que los bonos de nuestro país pues prácticamente pierden el valor, pero incrementan en intereses. Claro, su bloque político, ¿cómo se abre esta discusión? ¿Qué propone en cuanto a modificaciones? Porque obviamente la discusión empieza ya a establecerse en estos días. Correcto. Nosotros ayer discutíamos con el ministro este tema. Uno de nuestros temas muy puntuales es la ejecución presupuestaria que tiene el gobierno, que es muy baja. Consideramos también que el déficit fiscal subirlo al 2.2% es elevado. Nosotros sí consideramos que debe mantenerse en un 2% como máximo. Prescindir de la deuda en Guatemala pues prácticamente es imposible. Sabemos que tenemos una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, aproximadamente en un 10.2% en este momento. También consideramos que el estimado de la Superintendencia de Administración Tributaria, que incrementa de 54.5, hablemos en millardos, 54.5 a prácticamente 58, que es un incremento del 6.3%, también podría ser un poco elevada. Guatemala está pasando un proceso de desaceleración económica, donde la confianza del consumidor está bajando. De cada 10 guatemaltecos, 8 consideran de que la economía no marcha por el buen camino. Esto obviamente tiene un efecto. Y ya el Banco de Guatemala también redujo sus pronósticos de crecimiento al 3.1 al 3.7% del PIB. Muy probablemente para el próximo año sea menor. Y entonces significaría también que dentro de los estimados, si no se llegara a esos 58,000 millones en recaudación, eso significaría que se incrementaría aún más ese déficit fiscal. Entonces es ahí donde tenemos que tener a nuestro criterio prudencia. Nos queda dudas, por ejemplo, como reitero, ministerios como Comunicaciones, que se le incrementa un 51%. Por la ejecución presupuestaria que han tenido ejecutado en este 23%. periodo. Claro. Cultura y deporte, un aumento del 25%. Eso a mi criterio no es prioridad para los guatemaltecos. Ambiente, 21% de incremento. Tampoco considero que sea una prioridad. Y vemos ministerios como por ejemplo el MAGA, que solo se le aumenta un 7%, cuando un ministerio como ese debería tener un mayor presupuesto. Estamos hablando que la inflación de los guatemaltecos ronda entre el 3 al 4% anual, pero cuando lo vemos con alimentos se llega hasta un 10%. Entonces definitivamente un ministerio de Agricultura debería ser más fortalecido para poder ampliar esa producción y poder ayudar a la producción de alimentos. Diputado, antes de terminar, porque nos quedan pocos segundos, con la agenda legislativa como hoy se encuentra, con la situación de coyuntura que tiene el Congreso de la República, ¿están las condiciones dadas para una sana discusión del presupuesto? Yo considero que sí se va a dar una sana discusión del presupuesto, que tenemos tiempo. Estamos hablando que hay más de 2 meses y una semana para poder
discutir esto ampliamente primero en la Comisión de Finanzas y posteriormente en el Congreso de la República. Bien. Ya será decisión de las bancadas si modificamos, aprobamos o improbamos este presupuesto. Como reitero, nosotros consideramos algunos parámetros, seguimos haciendo un análisis. Hay también preocupación al respecto de ONGs, por ejemplo, que hay, estamos hablando más de 500 millones de quetzales para ONGs, que la mayoría está en salud. Y se debe hacer una revisión también, incluyendo también, tomando en consideración la Contraloría General de Cuentas, para ver si estas ONGs realmente están haciendo un trabajo de beneficio para la población. Le agradezco mucho al diputado Felipe Alejos, secretario general del Partido Todos y segundo vicepresidente del Congreso de la República, por abrir la discusión esta noche del presupuesto. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Una pausa y ya volvemos porque más analistas siguen discutiendo con nosotros esta noche el tema del presupuesto 2017. Volvemos. Segundo bloque de nuestro programa, que esta noche está dedicado a analizar y conocer la discusión que se está dando en el Congreso de la República de esta propuesta de presupuesto para el año 2017. Se incorpora a nuestra discusión Eric Coyoy, analista económico, integrante del G40, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá con Gracias por estar presentes. ¿Debería aprobarse el presupuesto 2017 así como ha llegado al Congreso de la República? ¿Cuál es su pensamiento? Pues tiene el problema de que aumenta el endeudamiento en relación con años pasados. La Junta Monetaria en años pasados ha recomendado que no aumente mucho el endeudamiento, que hay que tener cautela con esa parte. Y luego además hay asignaciones presupuestarias que generan dudas. Hay contratos con irregularidades, sobre todo en el Ministerio de Comunicaciones, los contratos de ampliación de la carretera CA2, tanto el tramo Accidente que va a Tecumán como el tramo Oriente que va a la frontera con El Salvador. Fueron contratos por más de 680 millones de dólares en el gobierno pasado. Ambos con anomalías, los pagos fueron hechos, no están las carreteras y ahora el ministro quiere asignarle 1.000 millones más para el otro año. Genera dudas, si son contratos con problemas, hay irregularidades en los desembolsos. Creo yo que sería pertinente antes de asignar más fondos hacer una investigación y en caso necesario hacer las denuncias correspondientes, pero no hay ningún pronunciamiento ni del gobierno ni de la Contraloría de Cuentas al respecto. Usted representa un grupo importante, el G40, hay exfuncionarios, analistas económicos de primer nivel. ¿Qué recomendaciones puntuales harían? Estamos todavía dentro de los tiempos, obviamente, que se manejan para la aprobación del presupuesto, que ya empezaron a correr, para que fuera un presupuesto adecuado a la realidad del país en todos los sentidos. Bueno, primero tener cautela con el endeudamiento. 2017 pinta un panorama complicado para la economía mundial. Europa tiene algunos problemas todavía, Alemania, Italia. Así es que la cautela en los mercados internacionales debiera prevalecer para la deuda pública. Y luego, segundo, avanzar con medidas claras y concretas de transparencia en el gasto público. Un caso muy cuestionable es este del Ministerio de Comunicaciones, pero también está lo relativo a la compra de medicamentos, que no se ha aclarado nada, no se ha resuelto para nada. Sigue la modalidad de la compra directa por parte de todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. Eso hace más ineficiente el gasto porque se compra a precios más caros y no se escucha ninguna iniciativa del lado del gobierno de cómo mejorar esa transparencia y eficiencia en las contrataciones. ¿Qué va a pasar en materia tributaria con todo lo ocurrido y con esta reingeniería que se está dando a la SAT en los últimos meses? ¿Va a aportar, aumentará la recaudación? ¿Cómo va a beneficiar o no al presupuesto lo que puede ocurrir en materia tributaria el próximo año? Bueno, en materia tributaria hay que recordar que la recaudación depende de la actividad económica. Si la actividad económica mundial se complica como hasta el momento parece ser, pues la recaudación puede no ser tan dinámica como